Buenas tardes, mi gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien esta semana. El día de hoy me acompaña Horacio Yustu. Yusto no es nada nuevo que nos acompañe, ya hemos tenido el honor de tenerlo en el programa. Él nos acompaña desde Argentina y bueno, también es cofundador de seguro de una fundación que ustedes la han escuchado mucho por libros como el de Agustín Laje. Eh, de Fundación Libre, ¿no? Entonces, bueno, hoy tenemos el gusto de volverlo a tener en el programa. ¿Cómo estás, Horacio? Bueno, muchísimas gracias por invitarme nuevamente. La última vez nos habían quedado un par de temas para seguir conversando, seguir profundizando, así que estoy más que agradecido con vos y con toda tu audiencia que me den la oportunidad de poder seguir dialogando e incluso seguir aprendiendo, porque uno también está aprendiendo día a día como todos, y es un gusto poder ser parte junto a ustedes de esta lucha tan noble. Ay, qué lindo, gracias. De hecho, sí, nos quedaron muchísimas cosas, ¿no? Ahí cuando empezó el tema de lo de los cristianos y todo, me acuerdo que me salió la sangre primavera. Pero no de que yo malentendí que nos estabas tirando tierra, porque yo sé que eres católico, pero entendí que estabas metiendo un poco de orden a los católicos, ¿no? Que los necesitamos hacer. Yo a veces regaño a la audiencia, ¿eh? Regaño mucho, sobre todo en las pasadas elecciones de Estados Unidos. Bueno, pues ahí decía, oigan, ¿qué onda? Hay que poner la carne al asador, ¿no? Como involucrarse. Y bueno, el día de hoy no vamos a traer este tema, que bueno, ya me gustaría discutirlo también con Horacio, o bueno, dialogarlo, el del cristianismo, o bueno, en la Iglesia Católica, no vamos a hablar de ello, pero vamos a hablar del progresismo. Entonces, porque muchas veces, no sé tú cómo lo veas, Horacio, pero yo entiendo y yo he visto que la gente, cuando le dices progresismo, mucha gente dice súper bien, porque lo equipara al progreso. Entonces, bueno, para empezar, si gustas decirnos una definición que implica y bueno, a grosso modo. Bueno, vamos a empezar a dialogar y a desmitificar algunas cuestiones en torno al progresismo. Ya de hecho podría ser incluso un debate porque a diferencia de lo que por ahí puedes llegar a plantear, yo sí creo que el tema del progresismo está íntimamente vinculado a la cristiandad. Porque de hecho, la idea del progreso ya es una idea agustiniana, ya es una idea que surge con San Agustín cuando escribe La Ciudad de Dios, donde ya se empieza a hacer un quiebre con lo que es la filosofía griega. La filosofía griega, que era el imperante en aquel germen de lo que hoy se conoce como Occidente, veía el progreso en relación al pasado. Es decir, de acuerdo a la función de la etapa anterior, la finalidad de la etapa anterior y la esencia de una etapa anterior en comparativa, en la filosofía griega se puede llegar a hablar de un progreso, digamos, pero tiene siempre una mirada en retrospectiva. Es a partir de la filosofía agustiniana, entre tantos santos pares, pero toma a San Agustín, que fue el que mejor lo logra conceptualizar, que la mirada del hombre va a tener ya un análisis teleológico. Es decir, va a tener un análisis desde el punto de vista de la finalidad de cada acción. Entonces, ¿cómo se va a entender el progreso en tanto y en cuanto cada etapa superadora tenga en vista un determinado fin? Particularmente para la cristiandad será alcanzar la gloria de Dios y el reino de Dios en la tierra, digamos. Entonces, esta idea de buscar el reino de Dios y su justicia, que lo demás vendrá por añadidura, extrayendo el concepto teológico y focalizando exclusivamente en el concepto sociológico, digamos, para hacer una visión abarcativa con todos los credos, es esta visión básicamente teleológica a cuál fin tiene que apuntar la persona. Y esto se va a seguir desarrollando, luego va a tener, no me quiero centrar tanto en la historia de la iglesia porque quizás ahí sería un poco engorroso para la audiencia en algún punto, pero ya hay luego una conceptualización más profunda en la suma teológica y en la primera escolástica en términos generales, que se termina de consolidar en la segunda escolástica, ya estamos hablando del siglo XVI, con la aparición del Estado moderno, del cual yo soy bastante crítico de por sí, pero ya estamos en una etapa del modernismo. Y esto es fundamental. Yo creo que acá sí vamos a tener que retenernos para entender lo que es el progreso. Mal. Primero, voy a dar una serie de conceptos que lamentablemente no tengo el pizarrón, porque esto normalmente con los chicos les suelo poner un pizarrón y se lo explico en gráficos y leer bastante más simple de entender. Así que yo voy a pedir lo que sí, que tengan cierta paciencia y de última que vayan tomando nota, que va a ser justo.
Esto puede mencionarse, ya que tocaste el modernismo, va a ser por así decirlo, la antesala a lo que hablamos el otro día, que era la posmodernidad. Entonces la gente puede ir y venir al video o ver uno después del otro. Exactamente. Porque en el modernismo hay dos elementos que no recuerdo si habré mencionado o no en la etapa anterior, pero hay dos elementos que no son accidentales y muy por el contrario terminan siendo cuasi sustanciales a la modernidad, que es la proliferación de las letras de cambio, lo cual permite la aceleración en los tiempos de comercio y en la optimización en los tiempos de vida. Entiéndase, ya se empieza a ver un desprendimiento de la moneda y ya empieza el comercio a gestarse y a entenderse de una manera muy distinta. Porque ya no es que la actividad propia del hombre genera una riqueza, sino que el dinero, por el dinero mismo, ya empieza a generar una tasa de interés y ya empieza a generarse una riqueza luego. No voy a entrar en intereses económicos porque no nos daría el tiempo. Esto no es ilegítimo. Quiero aclararlo porque por ahí puede dar como una tendencia a creer que un católico se va a oponer a la propiedad privada o a las tasas de intereses. De hecho, es muy legítimo porque es un servicio también que se paga en cuanto al recuerdo del valor. De hecho, surge justamente en tiempos de cruzadas, se entiende, con las primeras letras de cambio por el paso que tenían de Italia hacia tierras de Oriente Medio, digamos. Eso quiero aclararlo. Ahora bien, ¿qué sucede? Estas letras de cambio van a conjugarse luego con otro factor, que es la masificación de la medición del tiempo. Entiéndase, el reloj en términos actuales, pero es un poco más complejo. No es solamente la aparición del aparatito del reloj, sino es la aparición de la forma cuasi de Prometeo en la vida del hombre. ¿Por qué digo esto? Porque todos saben que en tiempos del mito, Prometeo, más que el fuego de Hefestos, el pecado o la transgresión que comete hacia los dioses del Olimpo fue darle conciencia de la propia muerte del ser humano. Y el ser humano, cuando asume la conciencia de la propia muerte, empieza a cuantificar su vida y administrarla sabiendo que es un orden finito. Por lo tanto, cada recurso ya posee una escasez en sí misma. ¿Por qué? Porque el tiempo ya es finito en la vida del hombre. Por lo tanto, se cuantifica y se cuantifica justamente en base a la producción y el dinero que pueda generar. Ese va a ser el punto de partida del modernismo. Además que van a confluir otros factores sociológicos. Pero estamos hablando exclusivamente del término progresismo y esto es un tema fundamental. Okay. Van a aparecer otros fenómenos como la aparición del Estado moderno, el desarraigo de la moral en la actividad política con las cartas de Maquiavelo, la destrucción de las poliarquías, la unificación de los ejércitos, la abstracción de la unidad jurídica y de representación, digamos que es el concepto básico del Estado moderno. Pero fundamentalmente estos conceptos del tiempo y el dinero son claves. ¿Por qué? Porque en este tiempo, donde hay un quiebre con la cristiandad, donde justamente se habla de Edad Media, van a ver que yo siempre hablo de cristiandad, porque justamente Edad Media es un término propio de la Ilustración. La Ilustración va a venir a plantear como que hay un renacer en el hombre, porque durante 10 siglos la Edad Media fue una etapa de oscurantismo, de mediocridad, de ahí viene la palabra media, y va a haber un retorno constante a los clásicos griegos como principio de autoridad, desconociendo elementos fundamentales, particularmente todas las enseñanzas de la primera escolástica, desconociendo las funciones que tuvieron las abadías, cofradías y hermandades en la constitución de las grandes metrópolis de Europa y desconociendo la asistencia espiritual, educativa y sanitaria que generó la Iglesia. Entonces, en esta cruzada ya vemos que el modernismo tiene un conflicto real, palpable, tangible, que se va a terminar de exponer luego en la Revolución Francesa en contra de la Iglesia Católica, particularmente la Iglesia Católica. Yo en este sentido voy a ser bastante tajante porque es una realidad sociológica y pido disculpas si de repente hay algún otro credo que se sienta de repente fuera de esta discusión, pero la realidad es que toda revolución ha sido en contra de la Iglesia, digamos. O sea, uno ve desde la Revolución Luterana, ni hablar del proceso calvinista posterior, y ni hablar de la Revolución Francesa, la Revolución Bolchevique, la Revolución de los Cristeros, la Revolución de la Segunda República en España, la Revolución China. O sea, siempre fue contra la Iglesia Católica, no fue contra otros credos. Allende que otros credos en la posmodernidad también hayan claudicado y hayan perdido fuerzas ante el modernismo. Eso no lo desconozco tampoco, digamos. O sea, y tampoco desconozco las alianzas en pos de recuperar ciertos valores.
Pero digo esto porque ya vemos que en el modernismo hay una suerte de cruzada en contra del clero. O sea, empieza a gestarse este anticlericalismo. Y se empieza a gestar desde las universidades particularmente. Y es un fenómeno que se va a mantener hasta el día de hoy. Esto es fundamental en todo. Vamos a ver que en ese proceso, incluso España llega a tener en la segunda escolástica como una medida de contrafuerza a esto que se venía gestando desde Francia. Esto es fundamental, la ubicación geopolítica. La invasión, digamos, intelectual anglosajona y francesa, lo que muchos llaman anglo-francés, va a ser clave porque son ellos los que gestan las ideas del humanismo. Okay. Tanto a veces se habla del humanismo. Les podemos hablar un poquito de los derechos humanos. Perdón, esto lo podemos entender también cuando empieza, no sé, o que tenga alguna influencia los tan comentados francomasones o las logias inglesas. Sí y no. Ahí te has adelantado un par de siglos, pero sí, ya empiezan a gestarse. Vale. Igual yo no voy a ir a la cuestión de la masonería por una cuestión específica, del canal y de un par de amenazas que hemos tenido recientemente. Entonces, lo que sucede es que ya en este siglo, que se empieza a gestar ya la propia iglesia tiene que realizar una suerte no solamente de contrarreforma, sino también una suerte de reestructuración educativa. Ahí aparece la segunda escolástica. Muchos quizás no conozcan la segunda escolástica de Francisco de Vitoria, que siente las bases del derecho internacional, que justamente viene a darle un trato digno y humano a los abusos que estaban cometiendo ciertos usureros en América, digamos. Porque hay que ser consciente, pero justamente era repudiado tanto por la corona como por la iglesia, lo que sucedía en América, e intentaron ponerle un límite, digamos, si no era cualquier español el que realizaba estos abusos, digamos. Cada uno después podrá investigar bien y darse cuenta de dónde provenían esta idea de lucro constante a base de la esclavitud, y van a ver lo lejos que estaba la iglesia en ese sentido. Entonces, ¿qué sucede? Francisco de Vitoria ya empieza a sentar unas bases, pero desde una mirada eminentemente teológica y católica. Okay. Y a su vez se va a acompañar un proceso justamente de expansión económica, porque recuerden que el imperio hispánico podía comercializarse desde Filipinas, las costas de África, la costa occidental de Europa y desde la Baja California hasta el sur de América. Y justamente amparado con las teorías de la Escuela de Salamanca, digamos, porque puede parecer que la libertad económica y la propiedad privada es un patrimonio exclusivo de ciertas ideologías, que son eso, ideologías, con toda la falacia que implica creer en una ideología, y no es tan así, digamos, hay un proceso histórico que tenía siglos de historia por detrás. Entonces, vamos a ver que empieza a avanzar el tiempo, y lo que sucede es que cuando hay un quiebre con la cristiandad, el centro de la humanidad va a ser el propio hombre, no va a ser Dios, no va a ser una mirada de trascendencia. Por eso van a notar que una de las principales características, el progresista, desde ya les adelanto un poco, el progresista tiene tres grandes características, y una de estas tres grandes características es la lucha contra el clero católico. Es indiscutible, uno lo puede ver desde Gloria Álvarez hasta Zizek, o sea, no hay progresista que no deteste la idea del Dios, pero no cualquier Dios, sino el Dios del católico. Ese es el enemigo número uno por definición del progresismo, justamente porque es proceso de una herencia cultural que ya se venía gestando con el modernismo del siglo XVI en adelante, y simplemente se ha ido transmutando y perfeccionando los mecanismos de acción. Pero la guerra ha sido constante justamente contra esta visión del hombre, porque se pone el hombre como centro. Entonces, de repente alguien en la posmodernidad escucha hablar de el transhumanismo, la gente transgénero, el hombre transespecie, las empresas transnacionales, y lo que hay por detrás es siempre la ruptura. Por eso se llama trans, porque hay una ruptura con los límites establecidos, que uno lo va a ver desde postestructuralistas, lo va a ver de postestructuralistas como Foucault hasta postmarxistas como Marcuse, donde siempre se está marcando esta idea del gran rechazo a lo establecido, que lo presentan en forma palpable, y el gran rechazo a lo establecido por la sociedad occidental. Entonces, luego vamos a ver que en esta idea propia de la posmodernidad ya se venía gestando desde este momento en el modernismo. Ya era una idea propia del modernismo el rechazo a los límites morales que planteaba la cristiandad. Entonces, cuando se empieza a rechazar los límites morales de la cristiandad, queda el hombre como centro del universo. De allí que vamos a tener luego el pensamiento cartesiano y este dualismo del pienso, por lo tanto existo, dudando ya incluso de la objetividad del mundo exterior y creyendo solamente en la propia esencia de la mente, digamos, como único elemento de seguridad.
Luego se habrá un debate, pero no quiero entrar en esa cuestión. Pero lo que sucede es que finalmente vamos a ver que el progresismo en realidad tiene su germen justamente en un modernismo tardío, porque se empieza a entender el progreso, sin estos límites morales de la cristiandad, en rigor del materialismo. Es decir, ya no hay una idea de una espiritualidad o sentido de trascendencia, sino que el progreso ya no es propio de una vida de sacrificios y como lo plantearía Santo Tomás Moro, que finalmente desemboca en una utopía. ¿Pero qué es una utopía? Una utopía que no solamente es el buen lugar, sino es el no lugar. De hecho, Santo Tomás Moro reconocía que la utopía no era posible. Y uno va a ver que los pensamientos modernistas son esencialmente utópicos, desde los contractualistas que toman esta idea en su ejercicio, porque es un ejercicio intelectual, no es que el hombre vive en un estado de naturaleza, jamás el hombre vive en un estado de naturaleza, si vamos al caso, pero toman este ejercicio abstracto de creer que el hombre en un estado de naturaleza era de una determinada forma, entonces crean una suerte de nueva antropología intelectual, y de esta antropología intelectual deciden luego crear un contrato social que va a justificar el poder político absolutista del Estado, y luego de esta forma va a tener que estar todo siempre en rigor de la materia. La materia va a ser determinante desde tesis básicamente patrimonialistas como John Locke hasta la profundización de la ilustración con Karl Marx, que es la profundización de la ilustración. Digamos, es la ilustración en su máximo esplendor el pensamiento marxista. Mal que le pese a algunos defensores, pero la realidad es esa. Uno ve la tesis de Rousseau y era simplemente un salto que no llevaba, no solo desembocó en la Revolución Francesa, sino que después desembocó en la Revolución Bolchevique. De hecho, el comunismo viene el nombre de las comunas de París como primer experimento de libertad, igualdad y fraternidad sin límite alguno, con todo el ataque que se le realizó a la iglesia, los vejámenes a las monjas, la persecución a sacerdotes, el aniquilamiento de los católicos, la confiscación de las órdenes religiosas, digamos, la destrucción de las abadías, la intervención en las hermandades. Digo esto porque después parece que hay algunos liberales que cierta propiedad privada la defendemos y es de un burgués, y la propiedad privada de la iglesia, no, entonces está justificado atacar. Le digo, o sea, un poquito de criterio. Si a mí me vienen a debatir con criterios, yo estoy abierto a dialogar, pero siempre con criterio de igualdad, o sea, con criterios racionales. Acá vemos entonces que este pensamiento se empieza a profundizar, porque ya sin Dios, luego viene a establecerse un problema de jerarquías, porque ya si no hay Dios, somos todos exactamente iguales. Digamos, no hay un ser superior en lo externo que pueda determinar qué es lo correcto y qué no es lo correcto. No hay un sentido objetivo de lo que es bueno, bello y cierto. Allende que hubo intentos de naturalismo que ya se empiezan a gestar, que empiezan a plantear todo desde una visión naturalista, pero que en última instancia termina también teniendo como ciertos vacíos epistemológicos que uno los podría entender, pero ¿y dónde surge esa moral, digamos? Porque si no hay un ser creador, ¿dónde surge la moral que diga que está mal asesinar al inocente? Por tomar ese ejemplo que tan en boga está. Si no hay un ser superior, le dice, no, está en la propia naturaleza del hombre. Sí, pero termina siendo una naturaleza convencional. Termina siendo que nos pusimos de acuerdo que está mal asesinar al inocente, porque no hay una autoridad que lo determine. Entonces, si es una cuestión de convención, finalmente tendría razón la izquierda cuando dice, bueno, es una construcción social, por lo tanto se puede alterar tranquilamente. Claro. Sí, en última instancia, es cómo se justifica este orden moral natural. Es un problema, no estoy criticando a los naturalistas, estoy diciendo, se generó ese problema. Y esa discusión llegó a tal envergadura que parece luego finalmente la Revolución Francesa en su esplendor, donde dijo, bueno, somos todos exactamente iguales, hasta ahí nomás, porque después tenemos las jerarquías de los jacobinos, y ahí donde aparece justamente esta famosa revolución en nombre de la libertad, igualdad y fraternidad, que ella siente estas bases, básicamente, que si todo es cuantificable, porque recuerden que algo que caracteriza el modernismo es este pensamiento cientificista, y todo va a girar en torno a la ciencia del hombre, la verdad también va a ser cuantificable, y ahí aparece el dogma de la democracia, que es anatema cuestionar la democracia en el modernismo. Se puede debatir incluso si está bien aniquilar a un niño inocente en el vientre materno. Lo que no se puede discutir es la vigencia del sistema democrático. A tal punto que luego la teoría de Wilson terminó invadiendo el imperio austrohúngaro y derrocando la última monarquía católica que había en el mundo, o sea, para colmo. Pero igual quedó una monarquía subsistente, pero no tenía el peso político de aquella
de aquel imperio previo a la Primera Guerra Mundial. Por Entonces, ejemplo, perdón que te interrumpa, Horacio. Hace unos días vi un post en Instagram de Cristina Martín, no sé si la ubicas, española, periodista, que escribió La verdad de la pandemia. Entonces puso una iglesia que estaban quemándola. Claro, nuestros hermanos separados, cristianos, pusieron que no, pero aún así también la iglesia es parte ahorita de lo que conocemos nosotros abiertamente como el nuevo orden mundial, ¿no? Entonces, a ver, yo intentaba como poner en situación o con sentido común a la gente que la doctrina, a ver, que hay gente mala en todos lados, ¿no? Pero la doctrina no se enseña a que abuse, le dije los primeros hospitales, bueno, más o menos lo que tú nos has contado, ¿no? Pero ¿por qué incluso la gente que estamos hasta en el mismo bando, lo que tú dices, ataca a la Iglesia Católica y justifican, o sea, incluso cuando estamos como que todos unidos ahorita, o se supone que deberíamos estar unidos, los cristianos, y ya no solo cristianos, sino la gente que, no sé, del Islam o hindú, por unos mismos valores, ¿no? Porque yo tengo un muy buen amigo que tampoco defiende, es hindú y no defiende para nada el aborto. ¿Por qué? Bueno, y lo explica tú ahorita lo que nos estás comentando, pero ¿por qué se empeñan en la Iglesia Católica o por qué justificamos? Más bien mi pregunta es, ¿por qué estamos justificando la violencia en unos sí y en otros no? ¿Y por qué justamente lo que tú comentabas al inicio de este programa, que se ha enseñado desde las escuelas, a nosotros lo que nos han enseñado en las escuelas, bueno, no sé si a ti, pero a mí, era que la Revolución Francesa era lo máximo, ¿no? O sea, que fueron quienes lucharon por los derechos, ¿no? Y que de ahí que también muchas mujeres se levantaron y demás. Entonces, no te cuentan también todos los atropellos que hicieron, ¿no? Por ejemplo, hoy estaba escuchando también a don Federico de la radio con Federico, o la mañana es de Federico, no recuerdo bien, aquí de España, y también no se sabe, yo no sabía de hecho que en Barcelona habían asesinado como en 14 días a 8,000 personas de una persecución también cristiana. Entonces, bueno, no sé si nos puedas explicar eso también como en el nivel o en el sector educación, más que nada. bueno, justamente ahí te has adelantado un par de siglos, pero vamos por parte, porque entiendo tu punto, y es muy válido, de hecho. En esta revolución francesa, en esta revolución francesa, lo que hay justamente como punto de dirimente, además, es que ya se establece no solamente los principios del secularismo y del laicismo, particularmente el laicismo, ¿no? El secularismo es un concepto un poco más teológico. Pero los principios del laicismo ya se imponen, pero no es cualquier forma de laicismo. No es esa idea de libertad religiosa de que el poder político no intervenga en la religión, sino particularmente que el poder político puede intervenir para censurar la religión católica, digamos. De allí que se establece que la obligatoriedad de la educación primaria a manos del Estado, para legitimarse a sí mismo, para usarse como aparato de propaganda, pero particularmente de legitimación, ese concepto de legitimación. Porque si no comprende el concepto de legitimación, no va a comprender luego lo que es una batalla cultural, o sea, es pelear, tirar golpes al aire en última instancia. Lo que hizo la Revolución Francesa fue legitimarse a sí misma mediante la educación, particularmente en la infancia. Y es un fenómeno que se arrastró luego en el mundo, particularmente después de la Revolución Napoleónica. Entonces, ¿qué es lo que hay en última instancia? Estamos hablando del progreso y del progresismo, que incluso toca la Iglesia en ese último punto que has tocado vos. Que el progreso va a gestarse en primer lugar en orden inmaterial. Ya no solamente piensen en la lucha de clases, piensen incluso en la revolución industrial, donde se establece una asimetría entre las clases sociales. Hay una asimetría que era real, después veremos cómo se soluciona, si con fórmulas de mercado o con una lucha de clases, pero la asimetría existió. Y la respuesta ante esto fueron nuevos paradigmas, más particularmente nuevas ideologías, que yo estoy en contra de las ideologías, y algún día podemos hacer un vivo sobre por qué las ideologías son tan nocivas para el ser humano. En esta visión, se dieron cuenta que las ideas de revolución, las ideas revolucionarias de libertad, igualdad y fraternidad no alcanzaban a la población en términos generales. Entonces va a aparecer Bentham, que es esencialmente hedonista, y va a decir, bueno,
el mayor placer y la mayor felicidad para la mayor cantidad de personas posibles. Bueno, ya que no todos van a ser universal, porque si una característica que tiene la ideología es que es esencialmente universalista, o sea, la ideología por definición, además de reduccionista, es universalista. Sobre esto yo tengo hecho ya un par de posteos en Instagram que están divididos en 3 partes, son fáciles de leer, son sencillos y trato de resumir cuál es el problema en las ideologías. Bien, volviendo al tema, entonces, aparece acá el tema del utilitarismo. Mayor placer para la mayor cantidad de personas posible y menor sufrimiento para la menor cantidad de personas posible. Que básicamente es como la precuela de tesis postmodernas, como se conoce como el sensocentrismo. Es decir, bueno, si la vaquita siente dolor, tiene más derechos que un niño por nacer que todavía no siente dolor. Es el sensocentrismo, de acuerdo a la capacidad del ser sintiente. Y ni hablar si lo llevamos a un plano más ideal, donde la persona se sienta que es mujer siendo hombre, o que sienta que un perro equivale a un hijo, digamos. O sea, si llevamos a este punto, damos un salto más cualitativo, no crean que es tan difícil. Ahora bien, vamos entonces resumiendo un poco, vamos a pasar qué sucede con la iglesia, porque este es un fenómeno real, digamos. Porque la iglesia pervive, ¿no? No crean que esto es una cuestión de que, bueno, se acabó la iglesia católica, triunfó el modernismo. No, hay pervivencias y hay mutaciones de pensamiento. Entonces uno va a encontrar que de repente la Constitución Nacional de Argentina, que es de corte más liberal, ya comienza tomando en el preámbulo la palabra nos, no habla del yo, el individuo perfecto, autónomo, abstracto, John Galt, sino que dicen nos. Incluso toma a Dios como fuente de razón y de justicia, digo. Entonces hay una pervivencia entre fenómenos culturales, pero empieza a haber un auge. Y este utilitarismo, luego, bajo estas premisas del progreso material y apuntar siempre a la maximización del placer, va a empezar a mutar en torno a una idea que es trascendental, la idea de la liberación. Porque toda revolución se inspira históricamente en un solo concepto, que era el non-serviam. Esta fue la idea revolucionaria sin excepción en la historia de la humanidad. No van a encontrar una sola revolución que no se haya tratado del non-serviam. Luego verán si hay revoluciones que sean más justas que otras, o verán que hay revoluciones que sean quizás más legítimas, pero no hay ninguna revolución que no se haya gestado con esta idea del non-serviam. Y vean incluso la revolución, desde la revolución ecologista, que era básicamente la rebeldía contra el sistema del capitalismo en los 60, hasta la revolución sexual de los 70. Digo, porque está esta idea de la liberación. Entonces el progresismo, quiero dejarlo en claro para ya cerrar un concepto, ¿cómo se ve? Yo he explicado lo que es el progresismo y no me hizo falta ni siquiera tocar el marxismo. Porque mucha gente cree que el marxismo y el progresismo son sinónimos. Y uno ve que luego en las redes sociales se dice, este es progre. Y uno dice, pero ¿vos sabés lo que realmente es ser progresista? Porque el progresista no reniega de la propiedad privada. Puede que sí, pero no es sustancial. No es esencial el progresismo, la propiedad privada o la propiedad colectiva. Pero el progresista sí tiene 2 parangones elementales. El gran rechazo a lo establecido, eso es fundamental, digamos. Porque en este nivel del progreso, quien se detiene ya empieza a asimilar en cierta medida al conservadurismo. Van a notar que siempre nosotros que hemos defendido el conservadurismo somos los más atacados, porque el conservador parte de que hay elementos que son accidentales, no esenciales, porque el conservador cree en un orden moral perdurable. Eso es básico del conservador, digamos. Cree que hay órdenes perdurables, cree que hay verdades infinitas, porque si no, no serían verdades. Si es finito, ya no es una verdad, digamos. Entonces, el conservador cree en un orden moral perdurable, pero también cree que hay ciertos elementos accidentales que pueden mutar. El tema es que estas mutaciones se den en forma paulatinas, que no dañen este orden moral perdurable, que sean aceptados de forma legítima por el cuerpo social y que sea sobre elementos emergentes, no sustanciales. Entonces, el conservador tiene una capacidad de reforma, pero es una capacidad de reforma prudente, porque el conservador sabe que un auto no se maneja solamente con el acelerador, pero el progresista tiene una fascinación por lo novedoso. Van a ver que el progresista no puede detenerse
Si de repente aparece la posibilidad de hacer una experimentación genética con gemelos, la va a aceptar, porque todo sea en nombre de la ciencia, todo sea en nombre del progreso material. El progresista posee tres grandes características que desembocan en una última que es consecuencia de, pero no es esencial, pero es una consecuencia de. Es ante todo, materialista. ¿Se entiende? El progresista se define a partir de la materia. Una materia que puede ser explicada por la lucha de clases, o que puede ser explicada por la ley de oferta y demanda, o que puede ser explicada por el positivismo científico. Sí. Pero resume toda la existencia del género humano a fenómenos materiales. La segunda gran característica del progresista es que es universalista, es decir, intenta aplicar en forma universal sus premisas, ya sea porque la democracia es el sistema que tiene que imperar en el mundo, ya sea porque la interseccionalidad va a explicar cualquier fenómeno de lucha de clases o de opresores oprimidos a lo largo y ancho del planeta, ya sea porque la tesis especista es la que tiene que primar, o ya sea porque hay un heteropatriarcado que tiene que estar vigente y que uno tiene que encargarse de abolir. O sea, el progresista es esencialmente universalista. Intentan explicar con fenómenos como la lucha de clases o el heteropatriarcado, las leyes de oferta y demanda, fenómenos que van desde la antigua Grecia hasta la revolución industrial, cuando son fenómenos totalmente disímiles. ¿Bien? Entonces, el progresista es universalista, materialista y fundamentalmente anticlerical. Esto es fundamental. Es lo que muchos conocen como el ateo militante. Porque no pueden reconocer la idea de un ser y una trascendencia. No pueden reconocer una vida más allá de esta vida. Por eso el progresista termina siendo en última instancia un utópico que, tal como sucedió con Pol Pot, Mao Zedong, Marx, Stalin, Hitler, Margaret Sanger, intentan trasladar en nombre de la ciencia eugenésica, económica, la ciencia histórica, como pasó con Mao, estoy pensando en este momento, siempre en nombre de la ciencia intentan aplicar una utopía en sí, intentan ese paraíso perdido, intentan negar la naturaleza caída del hombre y plantear un paraíso terrenal. En última instancia intentan plantear esta idea. Finalmente queda un infierno en la tierra, tal como lo explica Roger Scruton en Las bondades del pesimismo, capítulo 1 y capítulo 4. Pero también lo toma Russell Kirk en su primer capítulo y en el capítulo segundo de qué significa ser conservador. E incluso Sigmund Bauman en su último capítulo de En tiempos líquidos hace un abordaje al problema de las utopías, que igual ha mutado un poco porque en la posmodernidad quizás sea más probable hablar de distopías porque hay un salto en cuanto al gran rechazo que es consecuencia de esto, digamos, o sea, ¿cuál es la característica? Finalmente, ¿cómo se termina resumiendo todo este fenómeno de la lucha contra la iglesia, contra lo que es bueno, bello y cierto, el gran rechazo a lo establecido? Que si ya lo que establecido era que el modernista tenía que ser utópico, bueno, entonces hay que ser distópico, porque hay que rechazarlo, incluso lo que Foucault llega a hablar del New Enlightenment, digamos, de la iluminación de la iluminación, digamos, porque es rechazar incluso la idea propia del modernismo. Por eso se va a ver que de repente ya no hay futuros utópicos, sino son distópicos. El calentamiento global, la superpoblación, las miserias, la pobreza. O sea, es el fenómeno último, digamos. Porque si ellos siguen aceptando un pensamiento utópico, siguen cayendo en la lógica y si, bueno, en algún punto pusieron el freno y dijeron hasta acá llegamos. Por eso uno ve que el marxismo era un proyecto positivo. Digo, no positivo en cuanto a bondad, sino querían aspirar a la construcción de un determinado proyecto. Y se trabajaba en pos de construir ese proyecto. Luego veremos si un proyecto que nos gusta o no nos gusta, es una discusión aparte. Pero dentro de todo el modernismo, aspiraba a la construcción de un proyecto positivo. En el postmodernidad hay un proyecto negativo, que es el gran rechazo. Ya lo plantea Marcuse, ya lo plantea Adorno, ya lo plantea Althusser, ya lo plantea Foucault. Estoy tomando desde postestructuralistas hasta postmarxistas. El proyecto es negativo, es la deconstrucción, es la destrucción por la destrucción misma. Por eso van a ver en ejemplos concretos que aun cuando tenían buenos índices económicos en Chile necesitaban una nueva constitución. Aun cuando en Perú se había elegido un nuevo congreso, un nuevo presidente, tenían que derrocarlo y poner algo nuevo en su lugar.
Porque no importaba el dato, importaba el relato. Y un relato que sea revolucionario y constante, porque es un rechazo incluso del propio relato. Por eso hay una sublevación en el lenguaje. Por eso no les alcanzó con el todos y todas. Necesitaban ir por el todes. Necesitaban mostrar que la obscenidad y en el mayor punto de elaboración de la psique del hombre, que es la sexualidad, es donde se iba a dar la revolución. Porque en términos de Marcuse, revolucionando los instintos del hombre se cambia el hombre y cambiando el hombre se cambia la civilización. Y una civilización que no se puede estancar en ningún momento. Entonces, ¿qué es ser progresista? Ni siquiera hace falta ser de izquierda. Ser progresista es una filosofía de vida de constante cambio y el rechazo a lo establecido. Es la idea del progreso indefinido, un progreso material en torno ya no solamente a la materia, porque este fue el gran salto en la posmodernidad, ya no es solamente un progreso material, sino que en las últimas décadas ha mutado y pasó a ser un concepto cultural. Entonces, ¿cómo se iba a medir algo que originalmente fue material, como lo explicamos en los primeros 40 minutos, y que actualmente es cultura? ¿Cómo se mide? Como ya no se puede medir en términos de materia, de progreso económico, se va a medir en términos de libertad. Porque de repente tenemos un grupo de liberales que creen ser dueños de la palabra libertad y uno le dice, definímela. No, es la falta de coacción. Bueno, entonces estás a favor de la estafa, porque en la estafa no hay una coacción, si vamos al caso. Ah, no, porque de repente tiene que haber verdad. Bueno, caemos en el dilema del prisionero. Entonces entonces la libertad es una ilusión. No, porque es un acto concreto. Ah, entonces caemos en el concepto de libertad positiva de Isaiah Berlin. Porque por un lado te dicen que hace falta la economía, porque sin medios de prensa no te puedes expresar. Luego uno le dice, che, pero mira, los medios de prensa y las redes sociales están cooptados por la izquierda. Ah, no, porque en realidad nos interesa la libertad negativa. Ah, si te interesa la libertad negativa, ¿por qué entonces me rechazaste cuando hablamos en primer lugar respecto al concepto de Isaiah Berlin? Entonces caen en esta cuestión, ¿por qué? Porque creen que la libertad es un concepto unívoco. Y uno los ajusta con 2 o 3 preguntas respecto a qué es la libertad, no saben definir. Porque de repente uno les está mostrando con ejemplos concretos que en nombre de la libertad de expresión se cayó en esta paradoja de la tolerancia, donde ciertos tolerantes eran intolerantes con lo que ellos mismos definen que eran intolerantes, donde en nombre de la democracia, para salvar la democracia, se volvió irrestricta, pero se volvió anatema a cuestionar justamente el propio sistema democrático. Por eso vemos que de repente, en nombre de la liberación, para que nadie se sienta ofendido, medios de comunicación y redes sociales censuran determinado tipo de pensamiento y uno se queja y luego dicen, ah, no, porque son medios privados. Entonces, ¿no era de que la economía era sustancial para que exista libertad de expresión? Porque acá tenemos que la economía funciona, que hay propiedad privada, pero no hay libertad de expresión. Entonces, están oscilando estos conceptos de libertad positiva, libertad negativa, y sin entrar en los conceptos de libertad, si yo me pusiese a debatir con un liberal en serio, porque hacen debates armados que encima salen perdiendo, pues eso, encima son así de tristes esta gente, porque se arman un debate a favor de ellos, jugando en local, y encima no se saben defender sus propias posturas. Digo, pero ni hablar si uno los lleva a temas mucho más complejos, como qué es la libertad para el cristiano, qué es la libertad para el postestructuralista y qué es la libertad, por ejemplo, para el marxista ortodoxo. Entonces yo en 5 minutos podría dar 15 conceptos distintos de libertad. En 15 minutos podría dar 15 conceptos distintos sin ningún problema en lo que es la libertad. Y este es el gran problema de la posmodernidad. Porque en la posmodernidad no hay certezas. Cuando yo doy las 3 características del progresista, todo desemboca en un último concepto. Todo desemboca en un solo concepto finalmente, que todo es relativo. Entonces se absolutiza un solo concepto. Y es una paradoja. Porque sí, si todo es relativo, lo comentó. Claro, de hecho lo comentaba Miklo, si relativizas todo, vas a caer en tu propia, o sea, incoherencia, ¿no? Tú mismo vas, o sea, no crees en los absolutos, ¿no? Se supone. Entonces vas en contra de lo que tú crees al ser relativista de todo. Entonces, no sé si me doy a entender. Y suicidio epistemológico, es lo que se conoce como suicidio epistemológico. A mí cuando me han planteado es relativo, entonces si es relativo, por lo menos yo estoy seguro de mi postura. Vos estás relativizándose, pero ahora tienes que demostrarme vos cuál es la verdad. Porque yo demostré cuál es mi verdad, la de Cristo. ¿Y cuál es tu prueba? Hace 2000 años que nos quieren destruir y salimos en pie. Yo por lo menos tengo mis certezas. Sí. Tal es así que yo estoy dispuesto a dar la vida por lo que creo. Habría que ver si los otros están dispuestos o no, porque yo he visto que son muchos muy valientes desde un teclado y luego, no, lo que pasó en Twitter quedó en Twitter. Bueno, ya es complicado, ya con una falta de varonilidad en el medio, ya con la cuestión de falta de masculinidad, es complicado, digo, pero... Pero es por lo que has mencionado, ¿no? Es justo por lo que has mencionado,
porque si hay una destrucción y tiende todo eso, es que hay una falta de identidad. Por ejemplo, mencionabas diversos ejemplos y también hay uno claro aquí en España que se llama la Ley de Memoria Histórica. No sé si has escuchado, que es Sí, sí, como... sí. Entonces, es como de buenos o malos, por ejemplo, no es como que vas a quitar en México, por ejemplo, que a nosotros nos han vendido, no sé si sepas de Benito Juárez, que fue un presidente, nos han vendido que el pobrecito, que hizo mucho bien, no sé qué, que era más, y perseguía a muchos católicos, pero bueno, eso no se sabe, ni nos lo han contado en la escuela. Nos han vendido mucho eso, ¿no? Entonces, como que es lo que te digo, rompen con justamente lo que tú mencionabas de los datos, ¿no? Y después pasan a ya no tanto el dato, sino también el relato. O sea, están incluso no saben hasta dónde apuntar ni hacia dónde, hacia ellos mismos. Yo creo que se podrían disparar en el pie. Además, justo para cerrar, hay una cuestión que podemos tocar algún día que es el presentismo. Pasa que esa es la cuestión por ahí. No se reduce todo a ser progresista o antiprogresista, porque, por ejemplo, el presentismo es un fenómeno propio de la posmodernidad, que puede convivir, y de hecho convive más de lo que uno cree con los progresistas. De hecho, los progresistas son funcionales, pero no necesariamente por ser un presentista uno es progresista. Esta idea del eterno presente, donde hay un rechazo al pasado, pero también hay un rechazo al futuro. O sea, por eso pueden coexistir, porque ¿qué pasa? El progresista en pos de imponer su legado cultural y en pos de rechazar el legado histórico, va a atacar a las iglesias, va a atacar los monumentos históricos. Vean lo que ha sido el movimiento Sunrise, Earth First, Black Lives Matter, los pingüinos. O sea, vamos a ver que hay una serie de fenómenos que atacan el pasado y particularmente la iglesia católica, digamos. Ni hablar siempre en ejemplos básicos como el indigenismo, el feminismo, digamos. Trato de no caer en esa lógica, Sí. pero no necesariamente todo presentismo es esencialmente progresismo. Porque el progresismo todavía tiene la mirada puesta en el futuro, dentro de todo. Un progresista apunta a una mirada, a una perspectiva futura, mientras que el presentismo también rechaza el futuro. Por eso el presentismo tiene una tendencia a la antinatalidad, a no querer formar familia, a no querer casarse, a no querer contraer vínculos amorosos, a no querer contraer vínculos afectivos, a no querer contraer responsabilidades. Es la infantilización eterna. Es niños hipersexualizados porque viven en el presente en base al propio deseo y adultos hiperinfantilizados que están con 42 años jugando a la Play y que descuidan a la propia familia, digamos. Entonces, pueden coexistir, pero no son elementos necesariamente que dependan de otros. Sí, ya para cerrar, quería tocar un tema de la iglesia, que creo que es fundamental. Mucha gente se ha quedado con... Perdón, te quiero preguntar antes de que me expongas, digo, no sé qué me vas a exponer, pero yo quiero preguntarte, hacías el comentario de que en redes sociales decimos progre. Yo también, bueno, a ver, lo pienso y es usos y costumbres, ¿no? Como lo hacemos también cotidianamente o en derecho, que por algo los usos y costumbres luego se convierten en leyes, ¿no? Pero bueno, quería preguntarte en el sentido de progreso, ya no tanto como progresismo, yo sí hago como esa diferencia, ¿no? Que una cosa, yo la veo como conservadora, que a veces lo que mencionabas, que hay que reformar, porque bueno, igual y nos puede traer un bienestar, podemos mejorar, etcétera, ¿no? Pero no tiene por qué ser forzado el supuesto avance. O sea, que eso vendría a ser para mí el progresismo, el romper, como tú decías, para algo nuevo y romper y algo nuevo y romper. Entonces, preguntándote, ¿tú crees, a mí me han dicho y me han preguntado mucho esto, ¿tú crees, como la gente dice, que la iglesia debería de progresar? No, a ver. Pasa que la idea de progreso es como hablar de vida, digamos. Son conceptos tan universales que no hay forma de terminarlos de definir, igual que el concepto de libertad, digamos. O sea, Claro. para hablar de progreso, yo diría, bueno, en perspectiva, ¿qué? Pues hay un punto de partida. Ya lo plantea San Agustín, digamos. Sí, es verdad que hay una visión teológica y de etapas superadoras. Necesito tener una etapa de partida. A ver, el progresismo es la visión ideológica de este progreso, digamos. Pero igual, ¿el progreso en qué sentido? Exacto. Progreso, ¿pero por qué digo esto?
De paso me da pie de tocar el tema de la iglesia que quería tocar. Sí. ¿Qué sucede cuando se habla de progresismo? Yo he visto tanta gente que se siente orgullosa de decirse progresista que yo ni siquiera lo usaría como insulto. Es como que a mí me digan esos conservadores. Y yo, sí. O sea, ¿qué me estás diciendo? Si yo estoy orgulloso de ser conservador, que a un progresista no le diga sos progres y orgulloso de serlo. Lo que sucede es que hay una cuestión de que no se sabe definir bien cuál es el punto de partida. ¿Y eso por qué? Porque la gente de repente no le ha dedicado tiempo a estudiar lo que realmente es la filosofía de fondo que hay. En todo de ideas, ¿no? Es más, hay gente que confunde creencias con ideas hasta el día de hoy. Gente que cree que a alguien le van a hacer cambiar las creencias. No tiene que tratar de cambiarle las ideas. La creencia difícilmente alguien las cambia. Difícilmente las cambia. ¿Qué sucede? Pensemos en el progreso y me dicen, mira que hemos progresado. Yo diría, ¿en qué sentido? Porque estamos comunicados en este momento con un celular. O sea, puede ser que estemos, por ejemplo, que en comunicación, que sí, en facilidad para comunicarse hayamos progresado, lo cual no quiere decir que haya más comunicación. Yo veo gente que se sienta en el hora de almuerzo y no dialogan con la propia familia. Entonces, que hemos progresado, yo no sé. Yo lo que sí sé, por ejemplo, que no estudié en criminalística, lo que yo sí sé, lo que puedo dar fe, es que hace 5.000 años atrás había personas que violaban, mataban y robaban. Y pasaron 5.000 años y yo veo a personas que matan, roban y violan. Entonces, o es que no hemos progresado, o es que hay esencias que no pueden cambiar. Porque de repente parece que hay miedo a reconocer limitaciones. Ni siquiera estoy hablando de Dios. Estoy hablando de la propia naturaleza del hombre. Algo que les molesta a muchos. Porque se siguen gastando recursos infinitos en darse cuenta que en realidad hay ciertas sustancias que no van a cambiar. Una las puede intentar contener. Todos saben lo partidario que soy yo como agente de derecha a ciertas políticas criminales. Pero lo real es que yo no digo que el humano ha progresado. No, a ver, el humano no puede progresar porque el humano tiene una misma esencia. Va a desaparecer la humanidad y va a finalizar su existencia en este universo con la misma esencia con la que empezó. Entonces no progresó nunca. No progresó, el humano nunca progresó. Progresó la técnica. De eso no lo discuto. La técnica es lo que progresa, no el hombre. El hombre no puede progresar. Entonces, la iglesia tiene que progresar para nada. Creer que la iglesia tiene que progresar es creer que Dios tiene que progresar. Es desconocer que la iglesia es cuerpo místico de Jesús. Entonces, cuando la gente me dice, la iglesia se tiene que abrir al mundo, porque después hay algunos que no saben lo que es la fraternidad, entonces te vienen a insultar y te inventan que sos sede vacantista. No saben lo que es ser sede vacantista porque no te aguantan un debate en serio. Te lo dicen por Twitter y después te bloquean, porque vos cuando le demostrás que en realidad uno está sometido a la autoridad en términos dogmáticos, no pastorales, porque si es pastoral no obliga, si la obligación es dogmática. Sí. Y la infalibilidad papal es ex cátedra, con todo el formalismo que implica que sea ex cátedra, aclaro, ¿no? Y que los que son sede vacantistas excomulgados y por fuera de la iglesia. Digo, entonces ni siquiera se asumen como católicos, digamos. Porque, yo te digo porque hay algunos comentarios por ahí que yo digo, esto es lo que pasa cuando tantas doñas rosas se han educado con hilos de Twitter y videos baratos de YouTube y no han profundizado en las lecturas últimas. San Pío X, o sea, salvo que me digan que San Pío X fue mal canonizado. Bueno, vayan a demostrarme que San Pío V y San Pío X fueron mal canonizados y ya cambio yo mi postura. Pero San Pío X ya denunció lo que era el modernismo. Entonces yo no me quedo ni siquiera con el Segundo Concilio Vaticano. Es un problema que ya venía incluso de hace 2 siglos atrás. Eso es un problema que venía hace 2 siglos atrás. Porque yo todo el tiempo escucho a estos curas. Hay un cura bastante famoso en España que tiene una falta de testosterona que realmente a mí me alarma, que está más preocupado en hacer videitos raperos de mala calidad y de darle cámara a los ateos militantes que en salvar a... Ya sé quién. Creo que ya sé quién. A uno que le falta mucha testosterona. Es el Gavito. Ya, creo que ya sé quién es. De repente tenemos que estos sacerdotes dicen que hay que abrirse al mundo. No hay que abrirse al mundo. Si el propio Cristo dijo, acá no se puede servir a dos señores, o se está con nuestro Padre o se está con el mundo.
Y de repente viene la gente de la iglesia a decirme que yo me tengo que ir al mundo. Estoy diciendo, eso es una apóstata. Pero un mínimo de criterio. Porque confundieron lo que es la fraternidad y la misericordia, la cual yo soy gran creyente. No en vano, yo trabajo con mujeres que han abortado. O sea, yo sé lo que es la diferencia entre atacar a un ideólogo y atacar a una persona que cayó en ideologías. A mí no me lo van a venir a contar porque cuando hay que entrar a las zonas más miserables, entro siempre solito. Digo porque hay muchos que son católicos detrás de Facebook y uno le dice, bueno, a ver, vení a mostrarme tus obras. Porque la fe sin obra es la nada misma. Ah, no, de repente ya si hay que sacarse las pantuflas, dejar de comer medialunas, ya llevar a Cristo encima. No, el Cristo es solamente para Facebook, para mostrarse en redes sociales. Yo no creo en eso. Pero digo esto ¿por qué? Porque el problema de la iglesia es querer abrir al mundo, es volverse democrático, viendo que fue el Concilio Vaticano II, con lo que era la colegiación, y lo que es la apertura, lo que es el encuentro ecuménico, que en última instancia, ahora recién se empiezan a notar las consecuencias, no del Segundo Concilio Vaticano, de hace 200 años atrás, sí, cuando la infiltración fue interna, porque la infiltración fue interna en la curia, porque cuando te hablan del encuentro ecuménico y el respeto a las demás religiones, el respeto quiere decir que están todos en el mismo nivel. Claro, quiere decir que Dios y nuestro Señor Jesucristo vale lo mismo que Buda, que la Pachamama, vale lo mismo que Alá. ¿Te están diciendo eso? Pues eso es el respeto. Bueno, para si empezar, Buda es ideología, ¿no? O sea, el budismo es ideología y no religión. Y sí, lo ponen igual. O que una vaca. Es que ese problema, y el modernismo se ve hoy. Porque hoy, en Argentina, están por aniquilar a una cantidad indefinida de niños inocentes. Y tenemos un santo padre que está más preocupado por salvar pajaritos y plantar arbolitos que por salvar almas. Y esto es una realidad. Entonces, todo bien que la gente le va a molestar muchísimo que yo estoy diciendo, porque yo sé que va a chocar. Y bueno, tienen dos opciones. O poner el insulto rápido en Facebook sin reflexionar, o intentar constatar con hechos, que yo estoy equivocado. Pero me tienen que venir a demostrar que el Santo Padre viajó a Argentina, se puso al frente de los obispos y salió a decir, Argentina fue fundada bajo bases católicas, acá no se permite el aborto. Porque resulta que hace 200 años atrás teníamos los cristeros enfrentándose a tiros con masones y comunistas, y ahora tenemos una curia que está más preocupada por la corrección política que por salvar las almas. Y esto es realidad. Esto es realidad. Y no me vengan a decir de repente que el problema es con el actual Papa, porque ya Juan Pablo II estaba besando el Corán. Es decir, que valía tanto el Corán como las Sagradas Escrituras. Principio de no contradicción. Yo por eso me llevo mejor, tengo un excelente diálogo, incluso con liberales anarcocapitalistas y marxistas ortodoxos, que con católicos modernos. Porque hay algo que se llama no contradicción. Porque yo necesito hacer 2 o 3 preguntas, ni siquiera yo no doy respuesta, porque yo soy un ignorante total. Con 2 o 3 preguntas yo puedo mostrarle la contradicción. Porque si yo te digo a vos, ¿cuál es la verdadera fe? En el acto no puedes decir que vas a respetar y poner en pie de igualdad las demás fe. Puedes tolerar, puedes tener un diálogo. Porque no hace falta salir a agredir e ir a la guerra con el que está al lado. Hay un proceso de conversión, de misericordia y de fraternidad que está inscrito en el corazón y la bondad de todas las personas. Pero discursivamente, decir respeto implica creer que nuestro Dios está a la par del resto. Y cuando todo está a la par es porque cuando todos piensan igual es porque nadie está pensando. Es la nada misma. Si todo es igual es porque nada es. Claro. Y este es el riesgo. Entonces de repente tenemos un Vaticano poniendo estatuas de astronautas o haciendo un signo de las Amazonias, donde el centro ya no es como en las viejas iglesias, la sacristía, una de todas las iglesias viejas, vayan a ver con una misa en la fraternidad, y lo que está en medio es Cristo. Y la gente dice, ay, el cura de espaldas al pueblo. No, no es de espaldas. ¿Por qué el pueblo? El pueblo no existe, basta con esas cosas populistas de izquierda. El cura está de cara a Dios igual que el resto. Si quiere hablar de igualdad, hay una buena igualdad. El sacerdote está de cara a Dios igual que el resto. Ahora, ¿quién es el centro? Ahora el centro es el sacerdote. Como buen populista, así mírenme todos, acá hay una mesa,
yo estoy en el medio de la mesa, mírenme todos a mí. Y Cristo, lo pusimos en un cuartito allá al costado, en una ala de la iglesia, está por ahí perdido. Vayan a ver cómo son las iglesias modernas. Insisto, no me discutan a mí, vayan a ver una iglesia de la cual se nutrió la cristiandad durante 2000 años y cómo son las iglesias en los últimos 50 años. Que dicho sea de paso, se da en plena revolución sexual y se da en plena revolución del laicismo. Y se da en plena revolución del ecologismo, entre la década del 60 y los 70. Luego, dígame si no hubo una infiltración o no. Sí. ¿Bien? De hecho, es que no sé si soltar la bomba, pero porque aquí nos va a caer de todo. Pero sí, por ahí había un documento, lo voy a buscar, en el que también, no quiero decir que personas homosexuales, no, sino que del lobby se instauraron en el mismo Vaticano. Y de ahí salió, bueno, lo que todos ya conocemos. No quiero decir que todos y todos son de ahí, pero bueno, que tiene mucho sentido y origen de ahí, ¿no? No sé si me doy a entender. Es que sí, y lo van a ver con el tiempo. Por eso sé que esto, miren, a mí me pasó un montón de veces que me vinieron a insultar porque me decían que cómo hiciste tal o cual acción en torno al rito tridentino. Y yo le dije, bueno, bienvenido sea tu insulto. Si tu argumento es venirme a insultar, bienvenido sea. A ver qué más. Y después la gente con el tiempo vino a pedir perdón porque se pusieron a leer, simplemente tuvieron que leer, y les dije, un rito sellado a perpetuidad no puede ser cancelado por un concilio pastoral. Vamos a aclarar. Cuando la gente descubre lo que es un concilio pastoral, tiene dos opciones. O darse cuenta que actúan con soberbia e insultaron al vicio, o seguir en el acto de soberbia y decir, no puede ser que yo me haya equivocado, porque yo soy un católico perfecto, ¿cómo yo me hubiera equivocado? ¿Cómo un ignorante de cuarta como Horacio puede haber tenido razón alguna vez en su vida? Tiempo, dense tiempo. Yo no soy de atacar el modernismo porque sé que hay muchos católicos que no han conocido más que lo que se le ha transmitido. Yo no estoy en contra de nadie. Simplemente digo, es momento de abrir los ojos, porque este es el problema que se está profundizando. Sí. En este momento el problema no son los católicos de base, aquí el problema es la curia. Que en este momento los curas están más preocupados en ser un rockstar, haciendo videitos con Jordi Wild, que estar preocupados en salvar almas. Con una falta de testosterona terrible, diciendo, Era con Roma, ¿no? amar es decir la verdad. Un acto de amor es decir la verdad. Y eso quiero dejarlo en claro. No, aparte hay la corrección fraterna, que eso también está en la iglesia. Entonces, o sea, estamos en todo derecho y bueno, mandando lo que Cristo nos mandó, ¿no? Y viéndolo, o sea, poniéndolo a la luz de cómo están las cosas hoy, es de mero sentido común, no es atacar por atacar. Ojo, que no es de que, ay, sí, ya, y ahora, no, es como, ¿por qué? Lo que muchas veces les he dicho yo, por ejemplo, en programas es, ¿por qué nuestros hijos, bueno, yo no tengo hijos, pero ¿por qué nuestros niños de familias católicas llegan y abortan? O sea, ¿por qué el... Ahí, sí. Laura, justamente, para que yo le pueda dar un cierre, pues ya me tengo que ir en un segundo. Has dado en el punto clave. Porque una discusión, yo dialogo muchísimo con un gran referente, un gran amigo, además de Miklos, que le mando un saludo enorme, con Pablo Muñoz Iturrieta. O sea, que son como los dos referentes principales que yo tengo. O sea, yo, de hecho, insisto, yo soy un ignorante, pero yo transmito lo que he recibido. Históricamente ha sido así. Uno cuando no puede definir algo, tiene que fijarse en los frutos y en la finalidad de tales frutos. O sea, uno cuando tiene un problema para definir, bueno, decir, bueno, veamos qué genera esto, este ente que estoy analizando, qué genera en el mundo. Y luego veamos qué sucedió. Porque si a mí me dijesen que esta actitud del modernismo, al abrirse al mundo, aumentó el número de católicos, primero que la verdad no depende de un número, pero si eventualmente yo me sometiera a esta idea, porque esta idea de la democracia que hablamos recién de lo que es el progreso y la cuantificación, ¿y cuál es el discurso típico? Hay que abrirse al mundo, ¿para qué? Para llegar a más almas. ¿Perdón? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo importan los números? Pero supongamos que fuese por una cuestión de actividad pastoral, de ir a buscar las ovejas perdidas. Bueno, le vamos a ceder ese beneficio, vamos en búsqueda. ¿Cuánta gente más ha convertido al catolicismo?
De hecho, cada vez son más los católicos laics que abandonan la iglesia, que van cuando quieren, que creen que pueden ajustarse. Tenemos un presidente en Argentina que dice: yo soy un católico que está a favor del aborto. Por eso hice hace poco este documental sobre católicas por el derecho a decidir, donde yo explico quiénes lo financian. Porque el problema es quiénes financian esto y qué frutos han generado. Y yo no me quejo de esta casta, porque muchos van a decir: no, acá el problema es el Papa Francisco. No, tampoco. Porque todo lo que está sucediendo ahora es consecuencia de una generación anterior. Todas las feministas de ahora son hijas de un grupo de matrimonios que no superan contener a su familia. Toda la izquierda, el progresismo, el marxismo, el socialismo, todas esas cosas que a muchos les molesta, antes de salir a atacar a estos socialistas, progresistas, marxistas, vayan a ver cómo fueron educados. Sí, Y sí, sí. luego, dar cuenta dónde está el problema de fondo. Entonces, el problema de fondo, que la generación anterior ya era parte de ese modernismo tardío, entiéndase, postmodernismo, donde ya Claro. cada uno adecuaba su fe a su gusto y antojo, donde el hombre, el homo deus, no solamente que se creyó a sí mismo Dios, sino que incluso algunos se crearon sus propios dioses para justificarse moralmente cualquier acción. Porque las personas se equivocan todo el tiempo, no hay santos. O sea, los hay y de hecho los santos pecan 7 veces al día. Entonces, todos caemos, todos tenemos mil errores, pero millones. Esto no es una competencia de ver quién es más santo, sino justamente de ver que ante la naturaleza caída del hombre, ¿dónde hay más posibilidades de salvarse? Si en la tradición o si en la apertura del modernismo que te está diciendo que no es un error lo que hiciste, que está bien. Ese es el problema. Porque el conservador no es una persona que se cree santa, al contrario, es una persona que sabe que es imperfecta, conoce por experiencia propia sus caídas y lo que trata de hacer es que los demás no caigan de la misma forma y que no cometan los mismos errores. Es un acto de fraternidad, con misericordia y con amor, pero un acto de fraternidad. ¿Qué es lo que sucede en el fondo? Que el modernismo te termina diciendo que está todo bien. Y esto lo he escuchado a los propios sacerdotes modernos, que cuanta aberración hay dando vuelta, y dicen: bueno, no es para tanto, no es tan grave, no te preocupes. Ahí hay un Ya, problema. ya, es como cuando educas a un hijo, o sea, tienes que ponerle límites, porque si no el hijo se descarrila. Entonces, es que es hasta por sentido común, ¿no? Oigan, bueno, quiero que Horacio nos comparta sus redes sociales. De hecho, está poniendo súper padre sus posts. Sus últimos posts me están encantando. Ponen como, ay, ahí se ve. O sea, pone igual y un comentario y aquí explica, pero hay unos que, por ejemplo, aquí está, los que dicen reflexión del día están buenísimos porque les dan un preámbulo y bueno, de ahí igual y pueden lanzarse a estudiar varias cosas que aquí diga o no tengan en claro y bueno, es como igual y un periódico, ¿no? O la noticia del día, por así decirlo, aunque no sea de actualidad, pero bueno, ya de ahí partes para hacer tu propia inmersión a estudiar, bueno, pues lo que está pasando y de dónde viene y todo. Horacio, compártenos tus redes sociales. En cualquier red social, yo particularmente me manejo más que todo con Instagram y con YouTube, que dicho sea de paso, de más asesorado vamos a estar con las últimas actualizaciones de algoritmos. Pero más que todo en esas donde yo puedo llegar a responder, particularmente si me escriben por privado en Instagram es cuando respondo ahí al momento. Es en todos Horacio Justo. Ustedes ponen Horacio Justo, Twitter, Instagram y YouTube y estamos listos. Así que les agradecería si me dan una mano con suscribirse al canal de YouTube, que ya estamos por llegar a los 10.000 y lo abrimos hace unos 6 meses al canal, así que hemos venido bastante bien para el poco tiempo que tenemos. Así que y agradezco un montón a los que me están apoyando enormemente a sostener la radio, a sostener el canal, a sostener las redes, porque son muchas horas de trabajo, de lectura, de inversión y de equipos que tenemos que ir actualizando. Así que muchas gracias en ese sentido. Y muchas gracias también a vos, Laura, que es un gusto. Espero, insisto, que no se malentienda. No es una crítica que le hacemos a los católicos, sino que es la búsqueda de que la gente reaccione, que se dé cuenta de que no es lo mismo el pecado que la virtud. Eso es lo que nos interesa, no es lo mismo. Pero el postmodernismo le está vendiendo que es lo mismo. Y eso a uno lo alarma, porque uno nunca sabe cuál es la hora final. Entonces, después ya no va a haber vuelta atrás, digamos. Tratamos de que la gente viva bien y también que viva en la verdad. Y en la posmodernidad, donde hay tantas verdades, uno no sabe realmente de dónde agarrarse.
Y en ese sentido la experiencia de los conservadores, la experiencia y la tradición sirve como guía. Insisto, es una guía, son principios, no finales, es un punto de partida. Luego cada uno tiene su propio recorrido y cómo llegar a la verdad. Que Claro. eventualmente si hay una predisposición sana en el corazón se llega, tarde o temprano se llega. Así que en ese sentido tampoco hay que pasarse de rosca. Trato de ser efusivo para que el mensaje llegue, pero sin Sí, la intención de ofender absolutamente a nadie. no, se entiende perfecto, se entiende. No, yo sé, tú eres católico, yo soy católica, es echar un vistazo a nuestra casa y ver qué hay mal para mejorarlo, barrer lo que no, poner a lavar las cosas que no estén lavadas y ya, porque sí, lo vimos justo, súper, algo muy, 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 muy claro y muy reciente fueron las elecciones de Estados Unidos. Tantos católicos defendiendo a Biden solo porque se pronunció católico cuando alguien que está en contra de la vida no es católico. Punto. Entonces, no, te entiendo perfecto. Yo también he tenido mucha, igual y he perdido amistades por esto, ¿eh? Que me dice alguien, no, es que soy católica, pero bueno, ni modo, no estamos aquí para agradar a nadie, más que a Dios, así es como yo lo pienso, y tratar de dar lo mejor y ser, o sea, ser coherente con las acciones. Mil gracias por darte el tiempo, porque sé que tienes muchísimas cosas que hacer. Vayan a tu canal de YouTube, que te apoyen, lo voy a estar poniendo en todos lados para que te sigan y bueno, pues espero pronto tenerte otra vez por aquí, que creo que nos quedaba un tema por ahí y muchas gracias, de verdad muchas gracias por tu tiempo y por tu corazón. Un gusto enorme y lo que necesite estamos siempre para ayudar, así que esperemos que se vuelva a realizar otro diálogo más con ideas que no han quedado dando vueltas a futuro. Claro que sí. Oye, de ignorante no manches, ¿eh? O sea, te dices ignorante y uno cómo queda. Pero realmente yo sé que estoy aprendiendo todos los días algo nuevo, así que estamos todos en la misma lucha. Bueno, que estés muy bien, Horacio. Y a todos los que nos ven en casita, recuerden también seguirme a mí en Instagram o en Facebook como @LauraPradoMX y en YouTube también porque hago todo lo imagen, es decir, apariencia física, maquillaje, belleza, pero sobre todo también los temas sociales los estoy tocando. ¿Por qué? Porque también hay que tener amueblada la cabeza, porque de lo que te nutres, lo que das y lo que reflejas. Entonces, bueno, por ahí los esperamos y un beso enorme. Bye, bye. Adiós. Gracias, Horacio. Bye.